Reverendo Pastor Emmanuel Zengateba, capellán nacional de la HOPFE. Abdias Donkilayan, presidente nacional. Iglesia reformada na diligi baba leliko bina mikroma. La Asociación de Jóvenes es seguir a Cristo, y saber la voluntad de Dios y hacerlo. Así también todos nosotros, jóvenes de las naciones y del mundo entero, uniremos las fuerzas para la evangelización, la edificación de la Iglesia de Cristo y ayudarla para que se establezca en este mundo. Iglesia Reformada Presbiteriana de Guinea Ecuatorial, Presbiterial Corisco, Asociación de Jóvenes Presbiterianos. Informe sobre la conferencia y presbiterial celebrada del 15 al 20 de julio del año 2025 en la parroquia Nueva Jerusalén. Esta asociación de jóvenes del Presbiterial Corisco se reúne el martes día 15 de julio del 2025 para realizar su conferencia presbiterial, siendo las 15 horas de la tarde. La mesa presbiterial compuesta como sigue: presidente Francisco Manuel Eko Ela Oyono, vicepresidenta Mondomo Marie, secretaria Blandina Angue Edu Okomo, secretaria adjunta Rosa Isabel Ayam Edu Okomo, cajero Manuel Zhang Engonga Mikue, capellán Reverendo Pastor Hilario Ekobo Uma. El presidente presbiterial Francisco Manuel Eko apertura la reunión con el himno 101. Hace una oración de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9 al 10. Escoge como tema: joven presbiteriano, atención. Termina la meditación cantando el himno 104 y con la oración del capellán Reverendo Pastor Hilario Ekobo Cuba. Cabe señalar que en esta reunión conferencial hemos tenido como tema y estribillo los siguientes temas. Tema de la reunión o de la conferencia: el joven presbiteriano en la Iglesia de Cristo. Estribillo: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Esas palabras se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. En la misma conferencia hemos escuchado un total de 12 ponencias, 5 enseñanzas, 5 meditaciones. Durante la reunión, las parroquias han participado en varios concursos y juegos en un ambiente de hermandad.
pero siendo ganadoras en algunos concursos resaltantes las siguientes parroquias. Concurso de las Sagradas Escrituras. Ha sido ganadora la parroquia Villindem Samaria. En el concurso de héroes de la Biblia. Ha sido ganadora la parroquia anfitriona Bata Nueva Jerusalén. En el concurso Historia de la IRPE ha sido ganadora la parroquia Alok Betel. En el concurso del mejor comilón ha sido ganadora la parroquia Bata Jerusalén. En el concurso de Miss y Mister ha sido ganadora la parroquia Bata Jerusalén. Y en el concurso de la mejor composición ha sido ganadora la parroquia Alok Betel. Y como premio a la mejor alta en el presbiterial ha sido ganadora la parroquia Bata Jerusalén. Tras los informes presentados por diferentes comités, la plenaria decide lo siguiente: lugar y fecha de la próxima conferencia. Se ha decidido que la próxima conferencia a celebrarse en el año 2026 nos vamos a reunir en la parroquia de Alok Betel del 13 al 19 de julio del año 2026. Sobre los delegados al sinodal, se ha decidido que todos los delegados que han participado en el presbiterial sean los mismos que participen en el sinodal. Sobre las contribuciones, se ha decidido que se mantengan las cuotas anteriores como sigue según las parroquias. Parroquia de Alok Betel, 125,000. Parroquia Bata Jerusalén, 125,000. Parroquia Nueva Jerusalén, 125,000. Parroquia Rafael Mayer, 125,000. Parroquia Bata Siloé, 100,000. Parroquia Villindem Samaria, 125,000. Parroquia Bolondo Canaán, 100,000. Parroquia Ifunde Nazaret, 125,000. Parroquia Umbubuin Galilea, 100,000. Y la comunidad franco-anglófona, 75,000. Las demás decisiones serán recogidas en el extracto de decisiones. Las parroquias presentan sus ofrendas en la reunión conferencial como sigue. Parroquia Bolondo Canaán, 29,000 francos CFA. Parroquia Bata Villindem Samaria, 50,000 francos CFA. Parroquia Bata Rafael Mayer, 100,000 francos CFA. Parroquia Alok Betel, 250,000 francos CFA. Parroquia Bata Jerusalén, 300,000 francos CFA. La parroquia Icún de Nazaret, 450,000 francos CFA. Total entradas en esa reunión han sido de 1.179.000. Resaltar que en la reunión hemos recibido la visita del vicepresidente nacional de la asociación, Juan Pastor Nzeng. La mesa nacional la hemos recibido en nuestra reunión conferencial y presbiterial. Estando delante el capellán nacional, reverendo pastor Emmanuel Zengateba Angezomo. Vicepresidente nacional Juan Pastor Nzeng y la secretaria adjunta Virginia Mayer, que si está, que se presente.
Cabe señalar también que en la conferencia han participado un total de 8 parroquias y una comunidad. Han asistido a dicha conferencia un total de 210 jóvenes. Al no haber más puntos que tratar o presentar a esta plenaria, nos separamos siendo las 11 horas entonando el himno 150 Venga y 114 en Bulu con la oración del reverendo pastor y capellán de jóvenes Hilario Ecobo Uma. Gracias. El reconocimiento de la parroquia Bata Nueva Jerusalén por haber ganado el concurso sobre héroes de la Biblia. Parroquia Bata Nueva Jerusalén. Nuestro Señor, y ha decidido hablarnos hoy en las palabras inspiradas a apóstol Pablo en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí, tú contienes la verdad, la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien soy. Timoteo, 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. O na mojoma zama emu masobia amfifelarete e calaroso apóstol Pablo a Atili Timoteo e fusunin ya elang bonlong awom yebay Timoteo su e fusunin onlong awom yebay mojoma te majo onkowe awaldi ota yevna mbot abiano wa amuno yomon vo wafo oboy evela e bababuni ana mfaya onkobo anon toban anejing anon binan anon faya mfuban yop yasi ya yemano lot mojoma zama motobe yang moto maye fatina tobo nomedo anomedo. Amen.
las lenguas habladas en un país. Cela veut dire quand tu parles espagnol, je te comprends. Eso quiere decir que cuando hablas español, yo te entiendo. Quand je parle français, tu dois me comprendre. Cuando estoy hablando en francés, tú debes entenderme. Ce n'est pas obligatoirement parler deux langues. No es obligatoriamente hablar dos lenguas. Merci beaucoup, ce n'est pas facile. Pas vraiment. Nous remercions le révérend pasteur Capellan Damos gracias al capellán de jóvenes. parce que c'est lui qui m'a choisi d'être le porteur du message de ce jour. Es el que nos ha elegido para hablar hoy esta mañana. Je suis également reconnaissant envers le pasteur modérateur Agradezco también al pastor moderador qui m'a accédé, qui m'a donné sa chair dont il est le propriétaire titulaire. que me ha cedido su altar para hablar esta mañana. Révérend pasteur, merci. Gracias, pastor. Je ne serai pas long No vamos a hacer parce que mes prédications ne sont jamais longues. mis predicaciones generalmente suelen ser cortas. Parce que je ne suis pas docteur en théologie. No soy doctor en teología. Je ne suis pas maître en théologie. No tengo máster en teología. Je suis diplômé en Saint-Esprit. Soy un diplomado en Espíritu Santo. Je suis ignorant en théologie. Soy un ignorante en teología. Donc moi, je ne prêche jamais en grec ou bien en hébreu. No utilizo habitualmente en mis predicaciones el hebreo o el griego Parce que ça ne vous sert à rien. porque no sirve para nada. Ça ne sert à rien aux gens de Mbumbuy. No le sirve a los de Mbubi. Ça ne sert à rien aux gens de Mbama. No le sirve a los de Mbeme. Ce que le chrétien veut, c'est quoi? Lo que el cristiano quiere, Comment est-ce que je peux faire pour aller au paradis? cómo puedo hacer o qué debo hacer para ir en el reino de Dios. Nous avions lu un livre qu'on appelle le livre de Timothée. Hemos leído un libro que se llama Timoteo. Ceux qui ont fréquenté disent que Timothée Los que han estudiado dicen que Timoteo était le monarque des Juifs. era el sobrino de los judíos. Il était le monarque Sobrino des Juifs. de judíos. À partir de là, A partir de il eso, est devenu chrétien. él se hizo cristiano. Son père, lui, il était un grec. Su padre era un griego. Alors, ils se sont rencontrés, Paul et Timothée se sont rencontrés Pablo y Timoteo se encontraron pendant que Paul faisait la campagne d'évangélisation et il prêchait. mientras que Pablo predicaba y estaba en Ils se campaña sont de rencontrés evangelización. dans une ville qu'on appelle aujourd'hui Turquie. Se encontraron en una ciudad que se llama hoy Turquía. C'est là où Timothée a aidé Paul à proclamer la parole de Dieu. En Turquía, Timoteo ayudó a Pablo a proclamar el evangelio de Dios. Timothée était devenu un commissionnaire, un mbambante, un camilon. Timoteo se convirtió en el mensajero Sous Pablo. para Pablo, Ça Pablo, oui. no el Pablo Tutumu, Bien-aimé de Dieu, pueblo de Dios. je ne serai pas long comme j'ai dit. Hemos dicho que no será una aplicación J'ai larga. choisi un seul verset. He escogido un solo versículo, Et qui est un verset référentiel dans l'église actuelle. que es un versículo de referencia en la iglesia actual. Je sais que les chrétiens aiment les prédications qui les plaisent. Yo sé que a los cristianos les gustan las predicaciones que quieren, que Mais aman. moi, je ne donne pas de prédications qui plaisent aux chrétiens. Yo no predico para darle gusto a los cristianos, Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas le lait. porque la palabra de Dios no es leche, Ce n'est pas l'éponge ou serviette. no es una esponja o una servilleta. La parole de Dieu, c'est le fusil. La palabra de Dios es un fusil, C'est l'arme. es un arma. Le sang doit sortir Debe correr sangre pour me guérir, para curarte, pour vous guérir. para curaros. Je ne veux indexer personne. No voy a señalar el dedo a nadie. Mais si tu penses que c'est à toi que je parle, Si piensas que estoy hablando de ti, il faut savoir que c'est vraiment toi. sepa que es verdaderamente a ti a quien estoy Pour hablando, que tu changes, para que tú cambies pour que je change aussi. y para que yo pueda cambiar también. Pablo dit ceci à Timothée. Pablo dice esto a Timoteo. Je
Je ne sais pas si Timothée s'est plaint. No sé si Timoteo se quejó, Je ne sais pas ce qui s'est passé no sé qué es lo que pasó, pour que Pablo puisse dire à son filleul Timothée, para que Pablo diga eso a su hijo Timoteo. ne permets pas qu'on te méprise parce que tu es jeune. No permitas que On te desprecien porque eres joven. No permitas que te desprecien por tu juventud. La question est la suivante. Esta es la pregunta que nos hacemos. Qu'est-ce que Timothée a d'abord fait? ¿Qué ha hecho Timoteo? Qu'est-ce que Timothée a fait? ¿Qué ha hecho Timoteo? Afin qu'il se sente méprisé. Para que se sienta menospreciado. Alors nous adressons aujourd'hui Hoy à, hablamos à tous les chrétiens. a todos los cristianos creyentes, Parce que ceux qui ont fréquenté porque los que han estudiado disent que la jeunesse, dicen que la juventud c'est de 0 son héroes, son de 0 à 70 ans. a 70 años. Je crois que personne ici n'a 80 ans. Yo no creo que aquí haya alguien que tenga 80 Donc años. nous sommes tous jeunes. Somos todos jóvenes. Nous prenons comme thème Y vamos a escoger como tema: soit un véritable modèle dans l'église de Christ. sea un verdadero modelo en la iglesia de Cristo. Qu'est-ce que tu as? Debemos ya acabar después de haber escuchado el tema. Le thème c'est que soit un véritable modèle dans l'église de Christ. Sea un verdadero modelo en la iglesia de N'accepte Cristo. pas qu'on te méprise No permitas que te menosprecien parce que tu es jeune. porque eres joven, Pero pero sois un modèle. sea un modelo. Ah, otaye bien No permitas que te menosprecien. Ngo yemna boka wo bien. Si tú no permites que te menosprecien, Batuna bo mbamba evela un modèle sea un modelo dans ta famille, en tu familia, dans ton foyer, en tu matrimonio, dans l'église. en la iglesia. Si tu es un modèle, Si eres un modelo, si tes actes ne sont pas reprochables, si tus actos son irreprochables, on ne peut pas te mépriser. no pueden menospreciar. On te méprise Te parce menosprecian que tu n'es pas un modèle. porque no eres un modelo. On s'embabé vela. No eres un modelo. Toi le pasteur, Tú como sois pastor, d'abord un bon exemple sea un buen ejemplo dans ta paroisse. en tu parroquia, À l'église, en la iglesia. c'est là où on ne va pas te mépriser. Ay, en ese momento no Sois serás ancien d'église, menospreciado. Como sois anciano, d'abord un modèle. sea un modelo. Au conseil En paroissial, el consejo c'est parroquial là où les gens vont te te respecter. van a respetar. Il dit, sois un modèle en Kobo. Sea un modelo al hablar. Todos los que estamos aquí, Nous parlons maintenant, et Jambia Yamani Kobo, hablamos et Jambia Yamani Kobo. Incluso lo que no sabemos. Les secrets d'un conseil paroissial sont déjà dehors. Los secretos del consejo parroquial se Et hacen comme expandir ya de saben, por ce fuera. sélecté, avant de me Lo que se ha hablado en el consejo parroquial, soyez les modèles en Kobo. ancianos sean modelos en la manera de hablar. No estoy insultando a nadie, está escrito en la Biblia. Modèle en Kobo. El modelo en la manera de Les hablar, jeunes, soyez les modèles. jóvenes sean modelos, Parce que le mot qui est dans vos têtes, porque la palabra que está en vuestra Anana va bien se bisoy. es que os menosprecian como Quand jóvenes. on méprise le bisoy, Cuando se menosprecia o mientras desprecia se a voya, jóvenes, yemine be modelos. ¿qué habéis hecho? ¿Sois modelos? Si quieres que no te menosprecien, sea un modelo. Si quieres que tu mujer no te menosprecie, sea un modelo en casa. Si quieres que la iglesia, Toi d'abord le pasteur et les anciens, como pastor y anciano, soyez les modèles. sean modelos. Un taban, La forma de ser, de estar, enyi wanyi, la forma que sois vives, le modèle. sea un modelo. Nguna modèle en taban. Si eres un modelo en tu forma de vivir y en tu familia, Abian dai wokui. Kina tumanga. Pasteur akana manaya. Bo enyan. hay que L'amor. el amor, sí, Enyan. sí, amistad, amor, Sois le modèle sea un modelo. enyan. Ajá.
C'est facile d'interpréter la prédication du pasteur ici. Amén. Sois un véritable modèle Sea un verdadero modelo dans l'église de Christ. en la iglesia de Cristo. Bien sûr, nous venons de loin. Venimos de lejos, Dans une crise à peu près de succession où l'église voulait déjà se diviser. de una crisis de sucesión en la que la iglesia ha querido dividirse Parce qu'il n'y a pas eu de gens modèles. porque no ha habido gente modelo. Au milieu des pasteurs, Entre los pastores, l'église de la Guinée équatoriale n'a pas de pasteurs modèles. la iglesia de Guinea Ecuatorial no tiene pastores modelo. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des modèles. Nosotros mismos como pastores no somos Les modelos. anciens ne sont pas des modèles. Los ancianos no son modelos, Mais ils veulent que l'église avance. pero quieren que la iglesia avance. Soyons des modèles. Seamos modelos. Si vous voulez que l'association des jeunes évolue, Si queremos que la asociación de jóvenes monsieur le avance, président presbytérial estoy hablando al presidente presbiterial et les présidents y paroquiales, a los presidentes soyez parroquiales. les modèles dans vos paroisses. Sean modelos en vuestras parroquias. Mita Barati Bango Mono. No hay que volver a retornar el dinero de los jóvenes. Soyez d'abord les modèles. Sean primero modelos. Quand vous serez des modèles, Cuando sean modelos, l'argent va tomber. el dinero va a entrar en las casas. L'argent ne tombe pas El dinero no parce que vendrá les jeunes vous suspectent. porque los jóvenes os sospechan. Soyons les modèles en Bounan. Sean modelos en la fe La foi en Jésus-Christ. la fe en Jesucristo. Que tu n'as pas un autre Dieu, Que no tengas un otro Dios, tu n'as que Jésus-Christ. solo debes tener a Tu Jesucristo. n'as pas de rien parce que tu as Jésus-Christ. No tengas miedo porque tienes a Cristo. Le modèle El modelo dans la foi en Jésus-Christ. en la fe en Jesucristo. Jésus-Christ a été un modèle. Jesucristo ha sido un modelo Dans tout ce qu'il a fait, en todo lo que ha hecho. il a été numéro 1. Él ha sido número uno Parce qu'il savait qu'il est un avec son Père. porque sabía que es uno con su Padre. Vous, vous êtes un avec qui? Vosotros sois uno con Je suis quién. un avec qui? Yo soy uno con quién. Oui, les chrétiens ont peur maintenant Los cristianos tienen miedo parce qu'ils ont d'autres dieux. porque tienen otros dioses. Bila Zezama. Tienen otros pequeños dioses. Si on déshabille tous les chrétiens maintenant, Si les sacamos la ropa a todos vous allez voir presentes beaucoup de aquí, choses accrochées sur les rangs. veremos muchas cosas indeseables. Ils ont d'autres dieux. Tienen otros dioses. Mais quand le pasteur Zanta va imposer les mots aux gens, Cuando el pastor Zengate va impondrá sus manos a la aussi gente, tu verras ta bonne pasteur verra maman. vendrás con las rastas para que el pastor te bendiga. Tu te maudis toi-même Te estás maldiciendo a ti mismo parce que tu n'es pas un modèle. porque no eres un modelo. Tu as peur parce que tu as deux dieux. Tú tienes miedo porque tienes dos dioses. Modèle dans la foi. Modelo en la fe. Modèle, maman, dans l'habillement en fouban. Sea modelo en la forma de vestirse, la forma de estar, la forma de ser limpios. Les gens s'habillent bien maintenant quand ils vont dans les voir bébés. La gente se viste bien cuando tienen que ir a ver a un nuevo niño nacido, Quand ils vont dans les associations de ce monde, cuando van en asociaciones de este mundo, où on mange, on boit à bouche que veux-tu. donde van a divertir, Mais quand on vient à l'église, pero cuando vienen a la iglesia, les gens ne s'habillent pas. la gente no se viste de manera decente. La propreté. La limpieza, Un fouan. Habito. Anam. la limpieza de la ropa y la limpieza del corazón. Si on opère un acte chirurgical, Si hacemos un acto cirúrgico, ¿no? Si tenemos que operar a la gente ahora on nous donne un appareil qui détecte y le nos, cœur. y nos den un aparato que detecte los À corazones, partir des pasteurs, desde los pastores, les cœurs sont noirs. los corazones son negros, Jusqu'aux anciens, hasta los ancianos, noirs. muy negros, Les diacres, los diáconos, noirs. negros. Jusqu'à l'église, Bassini Bourbabok et on mit dans le bac Bavim. En la iglesia la gente se odia entre ellos. Quelle bénédiction voulons-nous, Qué bendición queremos, bien-aimés, pueblo de Dios. si nous voulons que notre église avance, Si queremos que nuestra iglesia avance, soyons les modèles. seamos modelo Dans la chorale, en la coral, dans l'association des jeunes, en la asociación de jóvenes, femmes,
las mujeres, los hombres, en el consejo parroquial, en el sínodo, seamos primero modelo. Avant de dar las instrucciones en las parroquias, nosotros mismos los pastores, seamos primero modelo. Sea un verdadero modelo. Salomé en Samondo. Sin desmayar, seguir la secretaria. Victoria de plena os dará.